Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a este programa que hemos decidido llamar Comité Cívico Cruceño Movimiento Social de Élites. La oposición más importante al gobierno no está encarnada en los partidos políticos, sino en los comités cívicos y en particular en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, cuya capacidad de movilización de las clases medias y populares en Santa Cruz de la Sierra lo convierten en una suerte de especie de movimiento cívico, pero que a diferencia de los sindicatos, no expresa a los subalternos, sino a las élites regionales. El Comité Cívico es un movimiento social, regional y regionalista, pero que a veces tiene alcance nacional y funciona como una suerte de central de los movimientos cívicos del resto del país, los cuales también representan a sus élites locales. Podríamos decir que el Comité Cívico Cruceño es la única organización antioficialista que logra muchas adhesiones y que consigue votos en procesos electorales, y que además marca sin duda la agenda política de la oposición. Desde otra perspectiva también se puede decir que el Comité Cívico de Santa Cruz ha sido una suerte de embrión estatal para unas élites que controlan hegemónicamente la región cruceña y que albergan el deseo de poder propio, desenganchado naturalmente del sistema político boliviano. Bien, el rol estatal del Comité Cívico había disminuido tras la creación de la gobernación, que viene a ser naturalmente la estatalidad regional. Pero vuelve a fortalecerse, recordemos, en el año 2019, en el paro de los 21 días, y más adelante en el paro de los 36 días del 2022, que creo que son los momentos que en el último tiempo demuestran esta capacidad de movilización y mayor fuerza, digamos, ¿no? En estos momentos que han estado cargados de violencia, el Comité Cívico se vuelve en una suerte de autoridad máxima que es capaz de decidir cuándo y dónde los cruceños podían comprar sus alimentos, si podían o no pasar las rotondas, si podían o no dejar pasar a los enfermos en las ambulancias. Es decir, es una suerte de gobierno casi dictatorial, podríamos llamarlo, pero informal de la ciudad. Por estas razones, y porque esta semana se han realizado las elecciones del nuevo presidente del Comité Cívico, que va a fungir de presidente 2 años y que viene a sustituir a Rómulo Calvo, y que tuvo una característica particular. Los mecanismos de la elección han sido criticados desde el propio seno del comiteísmo. Es decir, tenemos Branko Marinkovic, Erlan Bacadíes, ambos expresidentes de los cívicos, que cuestionaron la falta de democracia en la elección. Me pregunto si es acaso que los mecanismos de elección son nuevos, si es que Bacadíes o Marinkovic no los conocían. Eso no creo que haya sucedido. Se terminó eligiendo a Fernando Larach como presidente. Lo sabíamos ya hace varios días, sabíamos que él sería el presidente. En el camino, la institucionalidad, ¿no es cierto?, se encargó de allanarle el camino a Larach, que era de alguna manera el candidato del comiteísmo, ¿no es cierto? Se baja la participación polémica, eso es una semana muy polémica de la baja de la candidatura de Reinero Vargas, el vicerrector de la Universidad Gabriel René Moreno, y de esto también vamos a hablar más adelante. Un programa definitivamente importante, interesante, porque nos interesa analizar un poco más de fondo, ¿no? Conocer un poco más de fondo en qué consiste ese antimasismo encarnado en los comités cívicos, particularmente en el Comité Cívico Cruceño. Quédese esta noche con nosotros. Esta noche vamos a hablar del Comité Cívico. Le hemos titulado un programa de Comité Cívico, Movimiento Social de las Élites. Y en realidad lo que queremos esta noche es hablar de su funcionamiento y de la influencia del Comité Cívico Procruceño. Y para esto les quiero presentar a mi panel. Pablo Dehesa, analista político cruceño. Pablo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, querida Susana. Muchas gracias. A través tuyo también un gran saludo a tu audiencia y también a los copanelistas. Muchas gracias. Bien, con nosotros esta noche también está Jessica Echavarría. Jessica es abogada, una abogada muy polémica en Santa Cruz, polemista también, ¿no es cierto?
y que además Jessica hace un servicio a la comunidad y a las mujeres que realmente la vida te lo debería reconocer, Jessica. Te saludo y te agradezco estar esta noche conmigo en Desacuerdo. Muchísimas gracias, querida Susana. Un honor poder estar esta noche para poder debatir de lo que muchas veces no se habla en Santa Cruz. Qué bueno. Con nosotros esta noche está también el antropólogo Andrés Huanca. Andrés, muy buenas noches. Bienvenido a Desacuerdo. Qué gusto tenerte con nosotros. Hola Susana, muy buenas noches. Es un gusto poder estar acá. Un saludo igual para Jessica y para Pablo. Y bueno, gracias por la invitación. Bueno, Pablo, quiero empezar contigo. Cuéntanos, ¿cómo nace el Comité Cívico Cruceño, Pablo? ¿Cuáles son los modos de la elección? La gente que no vivimos en Santa Cruz de pronto no lo sabemos, entonces de manera muy concreta quisiera que nos digas más o menos cómo se elige al presidente del Comité Cívico Cruceño. Muy bien, ahora de la manera más escueta entonces posible, el Comité Pro Santa Cruz nace en la década de los 50, se organiza en torno a la reivindicación por la regalía del 11%. De ahí en adelante se va a constituir efectivamente, y esto lo escribe con mucha claridad Paula Peña, por ejemplo, en la Permanente Construcción de los Cruceños, el Comité Pro Santa Cruz, junto con la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, son los principales entes emisores de discurso regionalista cruceño, del cruceñismo. Esto se mantiene así durante toda su evolución hasta el presente. El Comité Pro Santa Cruz cobra mayor relevancia en la medida en que los actores partidarios pierden espacio. Es decir, viene a suplir lo que los actores partidarios de manera natural deberían realizar. Cuando no hay actores, cuando no hay organización política en Santa Cruz, está la vieja confiable, por decirlo de algún modo, del Comité Pro Santa Cruz, que siempre está ahí para ocupar. Es lo que está sucediendo actualmente y es lo que sucede a partir de... Sí, Pablo, pero yo quiero que a la gente le expliques un poco cómo se elige al presidente, quiénes lo eligen. Hay un cuerpo, entiendo, de 24... Se trata de un cuerpo colegiado, efectivamente, son 24 sectores y son los representantes de estos 24 sectores que se aglutinan dentro del Comité Pro Santa Cruz quienes eligen. No se trata de una votación abierta, no se trata de una elección al estilo de la democracia tradicional a la que estamos acostumbrados en elecciones. Es un voto colegiado, es un voto corporativo. Que tiene representación de todo el departamento de Santa Cruz, es decir, todas las provincias, por ejemplo, ¿están representadas o no? Sobre todo está representada la ciudad y las provincias están representadas a través de lo que son los comités cívicos provinciales. Estos son más fuertes en aquellas provincias que tienen mayor presencia de población tradicionalmente cruceña. Y la importancia de esto es inversamente proporcional en aquellos donde existe una mayor proporción de población migrante. Consecuentemente, y esto es importante para lo que estaba señalando, el alcance del Comité Pro Santa Cruz se da principalmente en el centro y la zona norte de la capital cruceña, más la presencia en algunas provincias de población mayoritariamente tradicional cruceña, y esto disminuye hacia la zona periurbana poblada por la población de clase media, media baja, en los cuadrantes este, oeste, sur, y fuera del Quinto Anillo, y esto también disminuye en los municipios con mayoría migrante. Antes, Pablo, nos decías algo bien interesante al principio de tu intervención, que es que de alguna manera el Comité Cívico ha venido a suplir al Estado, ¿no es cierto? O sea, de alguna forma el Comité Cívico estaba como donde no hay Estado, está el Comité Cívico y te sirve para hacer interpelaciones precisamente al Estado, para alcanzar algunos objetivos, etcétera, ¿no? O sea, de alguna manera así nacen todos los comités cívicos y ese es el objetivo que tenían en un Estado muy débil que no llegaba evidentemente a muchas de las regiones. Pero esta elección ha tenido una particularidad, Pablo, coincidirás conmigo, ¿no es cierto? Y con la observación en general que hubo, y es el hecho de que la crítica, digamos, a esta, elección poco democrática, que se ha modernizado, si tú quieres, muy poco, que tiene, digamos, elementos de las formas de elección de pronto tradicionales, de cuando nace el comité cívico, pero que de pronto no responden a lógicas más modernas, ¿no es cierto? Eso ha sido cuestionado por la propia gente del comité, por propios expresidentes del comité cívico. Es decir, no estamos hablando del anticomiteísmo, del masismo, ni nada de aquello. Branko Marinkovic,
Erlan Bacadíes, ¿no? El propio Reinero, ¿no? Hablan de una situación poco democrática, de que no se siguió una línea democrática. Incluso Branco dice, nosotros hablamos de democracia, no podemos caer en esto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, Pablo? ¿Qué expresa esto? Muy bien, primero que nada, ni Branko Marinkovic ni el doctor Erlan Bacadí están hablando fuera de sus intereses particulares. Están expresando intereses personales de ambos. Y conocen perfectamente las reglas, ambos han sido presidentes. Entonces, la queja no es contra las reglas, la queja es de orden político, ya sea al fondo la cuestión de lo que está en juego. Lo que está en juego en esta elección, lo que estaba en juego en esta elección, era en qué medida Luis Fernando Camacho iba a tener la capacidad todavía de incidir y de mantener a la cabeza del Comité Pro Santa Cruz algún liderazgo que estén dispuestos a inmolarse, como él lo ha hecho, como prácticamente lo ha venido haciendo junto con Rómulo Calvo, y si alguien iba a estar dispuesto a continuar dándole ese tipo de apoyo que efectivamente lo encontró Rómulo Calvo. Y por lo visto la respuesta es que eso no quiere, las élites cruceñas no quieren seguir ese camino. Hay un hecho importante acá que hay que recordar, y es el pronunciamiento que dieron las 3 cabezas empresariales de manera conjunta hace semanas atrás. O sea, no quieren ya medidas radicales, no quieren paro indefinido, quieren condiciones para trabajar. Recordaron que en la economía cruceña es la garantía para poder defender de mejor manera los intereses de Santa Cruz, etcétera, etcétera. Entonces, no quieren seguir insistiendo en ese camino. En ese sentido, el resultado más relevante de esta elección en el Comité Pro Santa Cruz es, en los hechos, un giro de actitud y una oportunidad que se comienza a dar Santa Cruz a sí misma, la dirigencia cruceña, apostando, como el propio Fernando Laracho ha dicho, por mecanismos más dialógicos. O sea que estamos hablando que aquello que se decía de pronto en Santa Cruz, que Larach podría ser una persona más de consenso que lo que podría haber sido Reinero, digamos, esto de alguna manera es cierto, y el comiteísmo en general apoyó este camino. Pablo, eso podemos decir. En realidad, cuando hablamos del comiteísmo también hay una precisión. Acá, por ejemplo, las juntas vecinales están divididas en 2 o 3, o hasta más. Hay juntas vecinales que apoyan que tienen un apoyo del MAS, de la alcaldía, y otro grupo que también está presente en el Comité Pro Santa Cruz. Lo mismo pasa con los transportistas y diversos otros gremios, hasta los propios gremialistas en los 20. Dicho esto, en el Comité Pro Santa Cruz están agrupados aquellos grupos que de algún modo u otro tienen relación con los grupos de poder cruceño, ¿no? No es tampoco una representación homogénea, ¿qué te digo? Claro. Que amplíe, que sea representativa de la totalidad de cada uno de lo que dicen estar representados ahí. Eso no existe. Dicho esto, ¿no? Lo que está viendo es un giro o sea, por lo visto, ya no quieren tener la dirigencia cruceña, ya no quiere estar con dirigencias que van a salir de ahí con procesos judiciales y que van a estar también atentando contra las condiciones para hacer negocio en el departamento. Entonces, es un giro hacia no es otra cosa más que pisar tierra. Porque si algo además que ha demostrado los 36 días es que esos métodos son autoatentatorios y no consiguen los resultados. Y podrían haberse quedado efectivamente 60 días y no iba a pasar nada. Entonces, ahí se demostró el agotamiento de una forma de lucha. Bien. Jessica, me quiero ir contigo porque quiero que hagamos un poco también de que nos cuentes un poco de historia en cuanto al Comité Cívico Cruceño. ¿Alguna vez alguna mujer participó de estas elecciones, ya sea en alguna de las fórmulas? ¿Hubo alguna vez alguna mujer que estuvo de presidenta? No lo recuerdo, no sé si tú sabes, ¿no? Vicepresidenta, segunda vicepresidenta o en las fórmulas. A ver, cuéntanos un poco de esto.
Estimada Susana, hasta donde yo tengo conocimiento, en el Comité Pro Santa Cruz nunca una mujer ha presidido dicho comité. Pero en el año 2019 recuerdo que María Cristina Vizcarra, ex parlamentaria, se lanzó de candidata cuando en esa elección se decide elegir a Luis Fernando Camacho para presidir el Comité Pro Santa Cruz. En ese momento, si bien recuerdo, Luis Fernando venía de ser el vicepresidente de Fernando Cuéllar y María Cristina decide retar a los grupos de poder y se lanza por primera vez una mujer a la candidatura. El resultado, bueno, es que Luis Fernando Camacho es elegido, pero fue una muestra, ¿no? Para poder, digamos, mostrar muchas divergencias que giran en torno a lo que tendría, digamos, que ser el comité en un momento donde Santa Cruz va cambiando y muchas veces estas élites conservadoras no acompañan los cambios de una Santa Cruz diversa, plural, progresista, que se va dando en lo que se viene viviendo. Entonces creo, digamos, que este tipo de situaciones hacen que muchas veces el discurso pueda ser cuestionado no solamente en el tema de que hoy presenciemos que existe un candidato único, sino que también en lo que se refiere a la apertura a mujeres, grupos indígenas, universitarios y otros sectores que muchas veces son discriminados. Recuerdo que también en una ocasión se intentó buscar que Ruth Lozada pueda presidir el Comité Pro Santa Cruz. Se hicieron algunos tipos de reuniones, sin embargo, esta situación fue rechazada porque lastimosamente hay que decir las cosas como son, ¿no? Los grupos de poder tienen una visión machista y en las logias obviamente no se permiten mujeres. Siempre se ha visto que cada vez que hay una elección, alguna persona sale a sugerir, ¿no? Algunos nombres de mujeres, como puede ser el de Paula Peña o el de May Talavera para presidir el comité. Sin embargo, esta situación no se termina de concretar en el hecho de que pueda algún día tener Santa Cruz una mujer presidenta del comité. Jessica, tú decías en tu intervención que es una institución conservadora, que son élites conservadoras, cuyos discursos, digamos, no contrastan, ¿no? Con lo que está sucediendo en Santa Cruz, una ciudad que ha crecido enormemente, que recibe migración, recibe inversiones, es decir, ¿no? Que tiene 3 millones de habitantes y de verdad, ¿no? Entran, llegan vuelos, salen vuelos de Bolivia, de afuera, etcétera, ¿no? ¿Cómo explicas, ¿no? Que una institución finalmente tan conservadora, lo ha explicado Pablo, no es democrática en su elección, no participan mujeres, los estatutos y las formas de elección son las mismas hace decenas de años atrás, etcétera, 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 ¿no? Finalmente una institución que es tremendamente conservadora logre, ¿no? En su seno, finalmente lograr tantas adhesiones, logre ser representativa en Santa Cruz, logre hacer cabildos multitudinarios, logre marcar una agenda regional, logre ser hegemónica en Santa Cruz. Pienso que llega un momento con el desgaste de los partidos políticos tradicionales como el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el ADN y el MIR, que hace que estos partidos terminen su ocaso final. Entonces, ante lo que viene a ser, digamos, una nueva opción política, como viene a ser el movimiento al socialismo, se busca darle, si usted quiere verlo así, otro rostro a la política tradicional partidaria y que los nuevos liderazgos políticos vengan a resurgir del comité y se comienzan, digamos, a reemplazar aquellos partidos tradicionales por lo que van a ser los liderazgos que van a emerger de los distintos comités. Recordemos, por ejemplo, que Rubén Costa era presidente del Comité Pro Santa Cruz, ¿no? Entonces se convierte en lo que viene a ser, digamos, la primera gestión del gobierno del expresidente Evo en el principal opositor, ¿no? Entonces ahí es que se comienzan, digamos, a aglutinar con el Comité Cívico de Tarija. Entonces pienso que se hace un recambio a lo que eran los partidos tradicionales por buscar una representación política desde lo cívico. Y siento que de alguna u otra manera el antimasismo que existe dentro de sociedades conservadoras como la de Santa Cruz
hace, digamos, de que en cierto momento el Comité Pro Santa Cruz tenga una representación y un peso. Se puede decir que se viene a alimentar también de ese antimasismo que muchas veces termina siendo la única opción o bandera que pueda tener, digamos, una oposición. No podemos tampoco negar que desde el Comité Pro Santa Cruz han salido de alguna u otra manera distintos liderazgos políticos. Lo vuelvo a reiterar, está el caso de Rubén Costa, está también, por ejemplo, el caso Luis Fernando Camacho en este momento actual que se vive, estaba también el caso de Germán Antelo, que fue electo senador. Entonces, así se da, digamos, en reiteradas ocasiones. Y eso hace de que el comité aglutine como cabeza de lucha, por decirlo así, todo este sentimiento, esta representación colectiva de oposición hacia lo que viene a ser el proyecto del MAS. Entonces, pienso, digamos, que para ellos es muy necesario cuando se da periodos de radicalización, porque querramos o no, la oposición y por ende el mismo comité vuelva a tener un protagonismo político. Por ejemplo, en el caso, digamos, de mayor enfrentamiento partidario que puede existir entre la oposición y el gobierno, vamos a ver que va a resucitar, que va a tener, digamos, una participación activa Rómulo Calvo. Pero si vemos en otros periodos, uno se preguntará, por ejemplo, ¿y cómo fue cuando estaba el comité después de Branco Marinkovic? ¿Quién fue el presidente? Vemos una posición pasiva. Y te aseguro, por ejemplo, que ahora que va a ser elegido Laratz, que es el único candidato, se va a vivir un momento que no responde a la radicalización que se vivía por la incidencia de Luis Fernando Camacho. Es como que en eso concuerdo con Pablo, de que las élites buscan, digamos, en este momento ya no una confrontación, porque pienso, digamos, que el paro que se le extralimitó de más de 30 días ha causado un efecto boomerang terriblemente, ¿no?, en ellos. Andrés, eres el que no eres cruceño de la mesa. Bueno, yo tampoco lo soy, pero los invitados mayoritariamente sí. ¿Cómo ves de afuera el comité cívico, Andrés? ¿Qué lectura tú, digamos, cochabambino, haces del comité cívico? Tú que eres estudioso de la política. Bueno, yo creo que en términos generales, en cómo ve la población que no es cruceña el comité cívico, y eso se debe mucho a que ellos han trabajado en también crear esa imagen propia, es de ser la institución soporte del interés de Santa Cruz, a pesar y incluso en contra del resto del país, ¿no? De una institución que va a velar por este regionalismo, el interés primero de Santa Cruz, independientemente de lo que pase en el resto, bueno, del resto de Bolivia. Y en ese sentido, yo creo que a pesar de que le llamamos regionalismo, tiene muchas características de un nacionalismo de derecha, en términos de sostener la idea de que es un pueblo con ciertas diferencias marcadas con el resto del país, por lo tanto intereses que se enfrentan a los demás, en demás territorios aledaños, y que su historia se ha construido en términos económicos y políticos, sorteando los desafíos que le sobreponía el centralismo. Entonces yo creo que esta narrativa es lo que nosotros, las personas de afuera, muchas veces asimilamos en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, además de otros elementos como por supuesto un conservadurismo exacerbado, religioso, y un rostro empresarial también, ¿no?, elitario, un discurso neoliberal en términos de elevar la figura del empresario como el motor del desarrollo político y económico, y no el Estado central, y por supuesto también como uno de polo de la oposición, ¿no?, donde realmente vemos los rostros de la verdadera oposición política, que es lo que tú mencionabas al principio, ¿no? Yo creo que esos son como los elementos que configuran lo que es el comité a nuestros ojos. A ver, Andrés, después de todo lo que nos han lanzado Pablo, lo ha lanzado Jessica, ¿no? Es decir, finalmente es un comité conservador, pero a la vez es un comité que sirve de cantera política, es un comité que cuando, digamos, existe un momento de tensión con el gobierno, este comité se potencia, ¿no? Y no importa los niveles de violencia, creo que los niveles de violencia de pronto son asumidos y asimilados, aunque yo coincido con Jessica en el sentido de que los 36 días han dejado también una factura emocional en los propios cruceños, porque como lo ha dicho Pablo, no se ha conseguido nada de pronto, ¿no? Pero
Sin embargo, sigue siendo el comité cívico y, digamos, la ideología cruceñista, por llamarlo de alguna manera, hegemónica, ¿no es cierto? ¿No? Hegemónica, conservadora, no participan indígenas, lo decía Jessica, no participan mujeres. El jefe del transporte público que quería participar en las elecciones del comité, no lo dejan entrar porque no ha nacido en Santa Cruz, porque no tiene padres cruceños, a pesar de estar 35 años viviendo allá. Es decir, una serie de elementos que están presentes ahí. Y sin embargo, digamos, uno diría, bueno, Reinero que denuncia, no sé, lo que denuncia, que este señor del transporte denuncia lo que denuncia. Y uno dice, ¿cómo es que el MAS, de verdad te lo pregunto, no ha podido, ¿no?, dar una batalla ideológica ahí? Y que este movimiento que es conservador con todo lo que hemos venido señalando, siga siendo, ¿no es cierto?, las ideas hegemónicas en Santa Cruz. Ujú. A ver, yo creo que la fortaleza que tiene el Comité Cívico Pro Santa Cruz para justamente sostenerse como como le llaman, gobierno moral de los cruceños, es de que es un sistema político institucional que ha podido encabezar un modelo de desarrollo económico muy importante, y que ha generado, pues, que hay una migración increíble de todo el país hacia allá, justamente en busca de empleo, en busca de oportunidades. Debe ser de las ciudades con mayor crecimiento de desarrollo demográfico, cultural, etcétera. Y yo creo que ellos, al decir que encabezan eso y a sostener que se trata de un modelo cruceño, que es un supuesto que es muy cuestionable, esa afirmación por un modelo de desarrollo completamente autónomo, yo creo que aunque haya gente que no pueda simpatizar completamente con ciertos elementos del comiteísmo cruceño, yo creo que así se cree, se sostiene de que eso se encabeza un modelo exitoso de desarrollo para la sociedad cruceña. Yo creo que el MAS, en vez de disputar ese tipo de modelo o el discurso del modelo económico cruceño, el MAS ha fortalecido eso en los últimos años. Esa es mi impresión. Para mí, el MAS, en los últimos 15 años, en una tregua política que se hizo después de la crisis de la constituyente, creo que ha permitido que los empresarios encabecen el modelo económico en Santa Cruz, lo cual para mí también los ha fortalecido políticamente, ¿no? Yo creo que es, como decías, Una cosa que se te podría, digamos, Ajá. rebatir, ¿no es cierto? Es, a ver, por ahí sí el MAS permite que estas ideas, digamos, de pronto se fortalezcan porque existe una suerte de tregua, ¿no? Si uno recuerda, ves esa invitación que le hacen los empresarios luego de Evo Morales a inaugurar la feria y toda esa cuestión era muy simbólica en ese momento. Pero a la vez, digamos, Andrés, el Estado subvenciona una serie de cosas para sujetar ese modelo, ¿no es cierto? Es decir, la subvención de la gasolina, señores, así sin ir muy lejos, la subvención del diésel, ¿no? Que esa subvención del diésel permite, digamos, facilitar el proceso de las exportaciones, cero impuestos a la exportación, es decir, toda una serie de cosas, ¿no?, que tienen que ver con realmente sujetar, ¿no es cierto?, un modelo. Dicho esto, ¿no?, la pregunta está otra vez, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo el MAS, ¿no?, ha sido capaz, ¿no es cierto?, de ni siquiera dar ninguna disputa de tipo cultural de pronto, ¿no? Es decir, ideológico-cultural, es decir, cosas que de pronto han pasado en otras ciudades, ¿no? No han pasado en Santa Cruz. De pronto ves manifestaciones, digamos, en contra de reacciones conservadoras en otras ciudades, que de pronto no ves en Santa Cruz pese a la gran expansión. Es decir, ¿qué ha pasado con el MAS ahí dentro? Justamente a eso me iba. Yo creo que sin duda alguna, yo no creo que Santa Cruz, que el modelo económico cruceño, como se le llama, ese desarrollo autónomo, sea real. Yo no creo. Yo creo que es más narrativo que es real, ¿no? Y tú mismo lo has dicho, ahorita las exportaciones de soya son tan inmensas justamente por la subvención también de combustible que hay, incluso en este contexto de crisis. El gobierno central hace un montón de sacrificio por ello. Sin embargo, de que eso sea real a que la población lo entienda así, es muy distinto. Y yo creo que realmente el comiteísmo ha logrado asentar esta visión y esta percepción de la sociedad cruceña de que su modelo
encabezado por los empresariados, es el correcto en disputa con el centralismo, que en realidad sería una especie de parásito o poco eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el MAS, en términos económicos, ha sostenido, le ha dado musculatura en términos reales a ese modelo, pero su propuesta, su modelo económico, no ha podido políticamente disputar con la ideología que han promovido estos señores del comité, de que ellos, los empresariados, el empresariado es la garantía de que la gente migrante, incluso los collas que van a Santa Cruz, van a conseguir trabajo que no consiguen en el resto del país. Yo creo que el MAS no ha podido disputar eso discursivamente, y la gente, y con eso concluyo, y la gente de Santa Cruz lo ha ido aceptando, me refiero a la clase trabajadora, más de abajo ha ido aceptando eso, hasta el paro de 36 días, que yo creo que sí hubo un punto de inflexión, en el cual muchos sectores populares, por lo menos, hablaron mucho más alto de que claramente estos señores del comité no representan necesariamente el mejor modelo de desarrollo o mi bienestar, y se sublevaron en contra, pues, del paro. Me tengo que ir a un corte, pero voy a volver contigo, Pablo, en estas ideas que nacen aquí sobre la batalla cultural. Tú eres uno de los cruceños que ha ido hablando de precisamente esto, de la batalla cultural. Quédese con nosotros en Desacuerdo. Ya volvemos para seguir hablando de este interesantísimo tema. Queremos explorar un poco más qué está detrás del Comité Cívico Cruceño y cómo se lo percibe de afuera, cómo se lo percibe también desde dentro. Quédese con nosotros. Volvemos a Desacuerdo. Esta noche, como ustedes saben, estamos hablando del Comité Cívico. Le hemos puesto Cruceño a propósito de las elecciones que han habido este fin de semana. Hemos puesto un nombre, Comité Cívico Cruceño, Movimiento Social de las Élites. Pablo, lo anunciaba ya, quería volver contigo. Tú eres un cruceño que has reclamado de alguna manera, ¿no es cierto?, desde tu posición intelectual, ¿no es cierto?, que el MAS no ha hecho ningún esfuerzo intelectual por conocer a Santa Cruz. ¿A qué te refieres con eso? Absolutamente, y de manera gráfica. El 22 de enero, en la ceremonia que hubo por el Estado Plurinacional, todos los elementos simbólicos que habían ahí eran collas. Y el MAS ha decidido ser un partido collas sin vinculación con la clase media del Oriente. Es una decisión que han tomado. Entonces, no es posible de esa matriz entender esto. Pero antes quiero retrotraerme a un punto que es muy importante para que se entienda también de qué estoy hablando de esto otro. ¿Cuál es el origen del Comité Pro Santa Cruz? El Comité Pro Santa Cruz no surge para defender en sí a toda la región y demás cosas. Premio Limón para que se la creyó y que se la compró. Belleza, ok, listo, no hay ningún problema. Pero el Comité Pro Santa Cruz está ahí para defender los intereses de grupos de poder. Lo que sucede acá, el momento en el que emerge el Comité Pro Santa Cruz es cuando después de que se abre la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba, cuando empieza a llegar la población migrante. La primera reacción de organización frente a la población migrante es justamente de la clase tradicional cruceña, fue organizarse para no perder el control de los espacios de poder, no perder lo que llaman el control del proceso. Es decir, el reclamo de aislamiento fue atendido en la Revolución del 52, pero generó este proceso migratorio que ha sido resistido con éxito hasta el presente, porque los collas, como bien lo has mencionado, no han logrado penetrar a los principales y más prestigiosos y más rentables círculos económicos, en su gran mayoría. Lo que significa que existe una barrera ahí. Hay una barrera, efectivamente. Y aquí es importante esto, porque el Comité Pro Santa Cruz tiene el apoyo que tiene. Porque resulta que estos grupos controlan espacios de reparto. Para empezar, las cooperativas de servicios públicos. Entonces, aquí en Santa Cruz, cuando alguien quiere salir a protestar en contra de una decisión que toma la dirigencia cruceña, resulta que el primo, el hermano, la tía o quien sea está trabajando en uno de estos puestos. Y entonces hay que mantener silencio. Entonces, este es uno de los principios. Entonces, esta cohesión, esta organización, tiene una base económica, tiene una base cultural, además de una comprensión de que entre todos los que estamos en este reparto, nos tenemos que defender. Entonces, no está ajeno de eso lo que está sucediendo acá. Y estas cosas, estos matices que hacen a la conformación misma del escenario de campo político cruceño, el MAS no tiene
el más mínimo referente para entender algo que está sucediendo. Entonces, el MAS procede de memoria acá y procede desde una visión coya que se vincula efectivamente con la población de arraigado migrante y hasta ahí llega. Fuera de esta población de arraigado migrante, lo que hay del MAS es un pensamiento abismal. Es decir, la población tradicional cruceña no existe, no entiende, no comprende su proceso. Pablo, a ver, en esta elección del Comité Cívico ha pasado algo, ¿no? Sí. Reinero Vargas, ha denunciado que ha existido un proceso de discriminación, incluso algunos periodistas han sido más enfáticos de que era un tema de tono de piel y que no tenía dinero y que no pertenecía a cierta élite. Es decir, esto que estoy diciendo se lo ha dicho transparentemente en los medios de comunicación, no estoy... Vox Populi. Exacto, no estoy exagerando la nota, digamos, ¿no? De acuerdo, Entonces, claro. y además tenías al presidente del transporte público que dice, bueno, yo, a ver, vivo 35 años en Santa Cruz, he sido parte de las movilizaciones, he organizado los 36 días, ¿no? Es decir, y quiero ser parte del comité cívico, pero no he nacido en Santa Cruz y tampoco mis padres, por lo tanto, no puedo ser presidente, ¿no es cierto? Entonces, ahí claramente, digamos, existe una discriminación, ¿no? Es decir, estás discriminado por si no tienes, no eres nacido en Santa Cruz o no tienes padres cruceños, no puedes participar de una institución, así quieras, no vas a poder nunca ser presidente del comité cívico porque así marcan sus estatutos. En este marco, ¿no? La pregunta es, personas como Reinero o como el presidente del el transporte, que no recuerdo ahorita lamentablemente su nombre, ¿cómo es que no se sienten más identificados con un proyecto político como el MAS? Un proyecto político que de todas maneras como filosofía, ¿no es cierto?, tiene este proceso de inclusión, de ir en contra de la discriminación, es decir, de emancipar finalmente, ¿no? Y más bien buscan ser reconocidos de pronto en espacios más bien más conservadores y que de alguna manera se han encargado de limpiar, ¿no? Y no de limpiar, de limitar, digamos, el acceso a gentes que no estén, digamos, dentro de estos espacios que tú dices de instituciones que se dominan o de respuesta de pronto a grupos empresariales, etcétera, ¿no? De acuerdo, muy simple, querida Susana. Muchos de los unionistas, de los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, apellidan Chambi, Choque, Mamani, Quipe, etc. ¿No? ¿Qué es lo que sucede ahí? Que en un ánimo justamente de integrarse y de mejorar sus oportunidades, se identifican no con su raíz, sino con la élite dominante local. Esto es un fenómeno social que se da en cualquier parte del mundo. Es decir, en un ánimo de sobrevivir y de mejorar sus condiciones para competir, adoptan la cultura local dominante. Entonces, eso es lo que está pasando justamente con el dirigente Juan Yura, ¿no? Él, con la distancia del caso, ¿no? Asume un rol, digamos, similar, equivalente, histórico y temporal al del famoso tío Tom, digamos, ¿no? Entonces, lo que tenés ahí, digamos, es que la cultura la cultura hegemónica de él efectivamente no está siendo interpelada modularmente. El MAS no ha sido capaz de formular un proyecto contrahegemónico en Santa Cruz. No, en ningún momento. Pero a mí puede ser eso injusto, porque en realidad la izquierda no ha logrado nunca eso. Bien que lo apuntas, porque aquí esto es lo que te quiero preguntar, Jessica. ¿Coincides con Pablo? Porque, a ver, tú eres una mujer muy pública que está siempre detrás de poner y dar cuenta de ciertas violaciones de los derechos humanos, pero que también apoyas a las disidencias, ¿cierto? Los grupos minoritarios, etcétera, ¿no? Si uno lee tu voz pública, que es muy potente, y toda esta cuestión, en Santa Cruz hay disidencias, hay grupos, ¿no? Digamos, donde yo diría que las manifestaciones de la disidencia son importantes, son potentes, pero parece que es una voz que no necesariamente se escucha adentro, que parece que retumba más fuera, ¿no es cierto?, que dentro. ¿O coincides conmigo? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo lo ves, Jessica?
Lo que sucede es que los grupos de poder suelen también tener mucha decisión sobre los medios de comunicación masivos. Entonces es muy importante también analizar cuál es el papel de los medios, porque se va implantando una narrativa que ellos quieren, que ellos desean. Entonces muchas veces cuando, por ejemplo, se hace protestas o, por ejemplo, se da algún comunicado, alguna situación que pueda ir contra la corriente de lo que se quiere de parte de las élites de poder, usted va a evidenciar que no tiene cobertura. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué medio de comunicaciones tradicionales, masivos de Santa Cruz, que tienen gran alcance, usted ha podido ver que han transmitido o han dado cobertura a la situación de Cotas? Han estado varios días los trabajadores de Cotas exigiendo su salario. Acá todo el mundo sabe que Cotas ha quebrado. ¿El presidente del comité se ha pronunciado por el tema de Cotas? No. ¿Los grandes medios de comunicación están hablando sobre el tema de Cotas? No. Y así sucesivamente hay diversos temas que lastimosamente logran tapar. Entonces hay toda una estrategia para buscar invisibilizar voces interesantes, así como también intelectuales, analistas, grupos, y que se pueda solamente mostrar lo que a los grupos de poder les interesa que se vea. Ejemplo, los paros. Uno va a poder tal vez ver en algunos medios de comunicación como Bolivia TV, Aviala, algún otro canal o páginas independientes, las situaciones de abusos que se dieron en los paros. Pero hay que mostrar las ollas, hay que mostrar que se está orando, que se está rezando, hay que mostrar que hay una unión. Entonces, mucho de eso tiene que ver en cómo se va tejiendo toda esa narrativa para implantar en el colectivo y construir esto que precisamente necesitan para seguir captando y cooptando el poder económico, político y social de las élites en Santa Cruz. Qué fuerte, qué interesante, Jessica. Cuando nosotros hablamos eso de los medios de comunicación y denunciamos las narrativas que quieren instalar los medios, se enoja, pero efectivamente es así, ¿no? De pronto las disidencias no se las ve claramente en los medios hegemónicos. Andrés, ya para ir finalizando este nuestro segundo bloque, ¿cómo ves que vaya a ser? Pablo ya nos anunciaba algo antes, pero ¿cómo ves tú que vaya a ser la presidencia de Larach? ¿Seguirá el camino de Rómulo Calvo y Luis Fernando Camacho, que definitivamente fueron presidencias muy agresivas, digamos, ¿no? Muy radicales, ¿no? O más bien el camino de Rubén Costas, por señalar a alguno de los excomiteístas, ¿no? Que definitivamente luego, como lo señalaba Jessica también, en un punto fueron como presidencias que casi que ni las notamos, ¿no es cierto? Jessica cree que de pronto Larach va a ser una presidencia más o menos más parecida a eso. Pablo coincide de que definitivamente Larach está en un camino, digamos, más concertador, ¿no? Pero cuando vemos nosotros las declaraciones de fuera, te pregunto, ¿qué es lo que tú crees? No, la verdad es que yo coincido tanto con Jessica y con Pablo que yo creo que este punto puede ser un poco caracterizado como el fin del camachismo, que más que como un proyecto político o algo así más trascendental, era un estilo y un modo de ejercer política altamente físico, altamente violento, que se posicionó por su efectividad contundente en el 2019 y que ha permitido hasta hace poco todavía bastante contundencia. Y esta forma que encabezó Camacho, esta forma de las movilizaciones, de los paros a nivel nacional, tiró leyes, torció más de una vez al gobierno de Luis Arce Catacora sus posibilidades e incluso subordinó en muchos casos al papel que tenía la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que la misma Asamblea se volvía como un resorte de este tipo de hacer política de la oposición. Y yo creo que después del paro de los 36 días y de creo ya 3 cabildos que anuncian cosas que van a hacer y no las hacen, ya se vio que hubo un agotamiento de esta forma de hacer política encabezada por Luis Fernando Camacho, que además entre sus otras características es que sobreponía la política de él, además como figura, a los intereses económicos.
Y yo creo que eso ya supuso muchos sacrificios y yo veo que ahorita el tránsito del comité cívico y de las múltiples crisis que se está viendo entre las élites de Santa Cruz es de volver a priorizar la cuestión económica de las élites que están por detrás del comité y no solamente el intento de ocupación de la clase grande del pueblo, que era lo que representaba Luis Fernando Camacho, ¿no? Y yo creo que discursivamente yo no siento que haya mucha diferencia entre Reinerio Vargas y Larach. O sea, yo creo que para ser miembro pues de esta élite tienes que reiterar en los mismos lugares comunes del antimasismo por Santa Cruz, la religión. No veo una variabilidad ideológica, ni siquiera sabría de composición social, pero sí veo que hay una bifurcación entre lo que representó la era Camacho y ahora una nueva de distinta índole, más institucional, me atrevería a decir. ¿Crees que se acaba el tiempo Camacho? ¿Crees que así, con la elección de Larach, se acaba el tiempo de Camacho? Mira, es arriesgado, ¿no? Pero hablar muy a futuro, pero yo creo que sí, que los indicios van por allá. Desde su vicegobernador, que está con su crisis ahí, está con la crisis desde el comité, está con crisis desde el empresariado. Ya a los 36 días para mí ya era su derrota política. O sea, no digo que va a desaparecer por completo, pero ahorita él está batallando por mantenerse incluso vigente públicamente. Y ya no es el Luis Fernando Camacho del 2019. Para mí eso ya se acabó. Yo tengo que ir a un corte, volvemos con las conclusiones de desacuerdo. Quédese con nosotros. Bien, volvemos a este interesantísimo programa. Les quiero agradecer profundamente a mis 3 invitados. Creo que este tema han pasado muchas cosas esta semana, muchas cosas políticas han pasado esta semana, pero a mí me interesaba hablar de lo que ha pasado en el Comité Cívico, de la elección que ha pasado en el Comité Cívico, una elección polémica, porque creo que es importante, así como entender las bases ideológicas del movimiento al socialismo para entender de qué se trata esta fuerza política, entender también de qué se trata esta otra fuerza política, que es el antimasismo, que se encarna y que se representa definitivamente en el Comité Cívico Procruceño, ¿no? Como yo creo que, digamos, la centralidad del antimasismo y de la agenda antimasista definitivamente está ahí, ¿no? Entonces, creo que es importante que en espacios donde podemos hablar de las ideas y de las batallas culturales nos permitamos hacer unos procesos de indagación sobre qué es lo que hay detrás del Comité Cívico. Así que te invito, Pablo, a dar una conclusión, en una conclusión de unos 30 segundos. Muchísimas gracias, querida Susana. A ver, ¿por qué el antimasismo en Santa Cruz es importante? Y quiero cerrar con esto. El antimasismo en Santa Cruz es tal porque en realidad es un sentimiento anticoya. ¿Y de dónde viene el sentimiento anticoya? Viene del proceso migratorio. En la disputa política acá en Santa Cruz es entre quienes estaban antes y quienes han llegado después. Y en el empoderamiento del MAS acá en Santa Cruz, las élites cruceñas ven un peligro porque ven que a partir de ese empoderamiento se les puede disputar los espacios de poder locales. Eso es lo que está en juego. Ellos también, a su modo, sienten que están peleando por su vida, sienten que están peleando por la defensa de sus condiciones de estatus, de nivel social, de reconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que la disputa es de tan alta intensidad, porque no está en cuestión 2 o 3 ideas, cuestiones ideológicas de la Guerra Fría. No, aquí está en cuestión modos de vida. Y esta es la parte que hay que ser sensible y entenderla. Aquí el MAS, si quiere llegar a ser parte de la charla, tiene que partir de una sensibilización que no la muestra hasta ahora. Y esto no va a cambiar porque desde su punto de vista de los cruceños que están en este proceso de defenderse del avasallamiento COI y demás cosas, ser antimasista está bien, no solamente está bien, es necesario. No solamente es necesario, está perfectamente bien y es un requisito. Jessica, tu conclusión. Sí. Pienso que con la elección de Larach como nuevo presidente del comité, se viene a justamente lo que necesitan los grupos de poder, una especie de tregua con el gobierno de Luis Arce. Va a ser de parte del comité un periodo, si podemos decirlo así, pasivo. Si ustedes pueden ver, ya no se habla del tema del censo, no se lo toca.
Entonces creo, digamos, que la dinámica confrontativa va a venir de otro lado, aparte de lo que está marcando la agenda política de las internas dentro del MAS, va a venir desde lo que viene a ser el círculo cerrado que responde a Luis Fernando Camacho en la gobernación, pero el comité va a cumplir un rol más que todo emblemático, pero es precisamente eso lo que quieren los grupos de poder. Si uno se pone a analizar, uno dijera, bueno, Reinero está más con el perfil contestatario, ¿por qué no lo ponen a él para enfrentar al gobierno? Porque no quieren eso precisamente los grupos de poder. El comunicado de CAINCO, de la CAO, de los empresarios, expresa cuál va a ser la línea que se va a tener este año. Y a eso va a responder. Y también es importante analizar que está emergiendo un nuevo liderazgo dentro de lo que viene a ser Santa Cruz, que es el de Vicente Cuéllar, y que está teniendo aceptación en la clase media y en las provincias. Entonces, esta es otra lectura de lo que va a venir a ser el escenario que se viene en las próximas elecciones para gobernador y también para alcalde, y cuál va a ser, digamos, la gravitación del movimiento cívico a nivel nacional con este tema de un Luis Fernando que está con detención y que se está desactivando todo lo que venía a ser la oposición desde Santa Cruz. Andrés, tu conclusión, ya se va a cumplir el plazo que le ha dado el Cabildo a la ley de amnistía, revocatorio para Arce. ¿Cómo concluyes esto? Personalmente, yo creo que, como decía, el tema del revocatorio, el tema de ciertos instrumentos institucionales y legales que quieren implementar, para mí se hace, aunque sean desafiantes del gobierno central, para mí igual muestran o revelan un tránsito hacia la institucionalidad. Personalmente no creo que se van a llevar adelante, pero bueno, yo quisiera comentar para concluir esta cuestión del antimasismo, que yo también creo que el antimasismo, más allá de Santa Cruz, que tiene sus particularidades, tiene que ver con una reacción frente a la movilidad social que se ha dado en estos últimos años, en que cierto sector tiene que compartir espacios con sectores que antes estaban desplazados y que entiende que estos sectores ahora están aquí, están en sus lugares por un privilegio que han ganado a través de ocupar el poder estatal, y que estos sectores de clase media tradicionales o altas ya no están ahí en el poder político. Ese desplazamiento genera esa reacción. Y yo creo que por eso es natural que el empresariado cruceño o el empresariado en otros departamentos tengan esta reacción tan virulenta en contra del marxismo, porque se ve desafiado pues, su lugar estructural dentro de toda la historia de Bolivia. Eso concluiría, Stella. Muchísimas gracias a los tres, realmente un programa tremendamente interesante. Vamos a hacer más de esto. Nos interesa reflexionar cómo están las batallas culturales en nuestro país, cómo está el masismo, qué está pensando el masismo, qué está pensando el antimasismo y qué también nos están ofreciendo finalmente, ¿no? Les agradezco muchísimo a los tres por haber estado, muchísimo a usted por haberme acompañado esta noche en Desacuerdo. Quédese en la programación de RTP. Conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches.